Buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que estén viendo esta grabación. Y lo que quiero comentar ahorita es complemento del análisis y diagnóstico que hice de la finalización de la participación de la Selección Nacional Mexicana Varonil de Fútbol, ahora este domingo 5 de julio, cuando quedó eliminada por la selección de Inglaterra. Y mencionaba varias cosas de lo que tiene que ver con el ambiente mundialista, enfocándome particularmente en aquello que la prensa específicamente dice acerca de los seleccionados y cómo esto termina influyendo sobre el ánimo popular. Pero hay otras cosas muy interesantes planteadas desde la perspectiva de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, de la seguridad social y de la seguridad integral como tal. Y en este caso me voy a apoyar en un texto escrito por la doctora Mercedes Escudero Carmona, un texto que es parte de un brief que suele hacer periódicamente, que se titula Seguridad por Diseño. Es una publicación especializada en seguridad, criminología, urbanismo y sobre todo lo que es la organización CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. Y en este caso, Mercedes nos hace reflexionar acerca de una temática que se relaciona justamente con el ánimo social y embona, yo creo, perfectamente con lo que estuvimos planteando acerca de una nación de villamelones y una selección de villamelones como tal. En este caso, la inteligencia social, que sería parte de lo que Mercedes denomina como el marcador invisible, esta inteligencia social ante la olla de presión tras la derrota de México en el Mundial de la FIFA. Y en este caso, Mercedes nos dice, el silbatazo final en el Estadio Azteca, como nosotros comúnmente lo hemos identificado, pero que ya oficialmente su nombre en los siguientes años será el del Estadio Banorte, ya no se le va a denominar Estadio Ciudad de México, dado que ya su participación oficial en el torneo que está ya llegando a esa etapa final, ya no volverá a incluirlo. Y tenemos la costumbre de decirle Estadio Azteca, pero en realidad ya oficialmente su nombre es el Estadio Banorte. En este caso, el silbatazo final en el estadio resonó con la frialdad de un diagnóstico inevitable. México 2, Inglaterra 3. El sueño del Mundial en casa en la fase crítica de octavos de final se ha esfumado. Las pantallas se apagan, pero en las calles, en las plazas y sobre todo detrás de las puertas de miles de hogares se enciende un escenario de riesgo latente. Como especialistas en seguridad, criminología y comportamiento social, no podemos ver el fútbol únicamente como un marcador deportivo. Debemos descifrarlo como un implacable detonador social. La derrota es una realidad. El enfoque propuesto por el analista y exsecretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, cobra una relevancia crítica: la urgencia de aplicar la inteligencia social para poder mapear los riesgos donde el ciudadano común sufre y se fractura. Entonces tenemos como si fuera una olla de presión el propio estadio, en donde alrededor de él se conectan toda una serie de elementos que siempre es importante tomar en consideración y que nos lleva a darnos cuenta que en la conexión con el ánimo del estadio nos encontramos que están las disputas en los bares, la violencia de género, un incremento notorio en las llamadas al 911, llamadas de origen doméstico, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este entorno de frustración general y la tasa de incidentes post partido que se va incrementando, pero de una manera realmente dramática en los momentos posteriores a la finalización, sobre todo de un juego que no haya resultado favorable para la selección nacional. Porque esto también además se ve reflejado en una conducta agresiva y nos lleva a otra serie de planteamientos que podríamos de analizarlo de una manera más pertinente, pues tal vez encontrar las maneras en las que pudiéramos ponerle solución, y lo ideal sería evidentemente prevenir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, implica el tener una atención inmediata a las partes de las emergencias para poder controlar lo que representó en este caso la derrota ante Inglaterra y una catarsis, pero en el sentido opuesto, en una catarsis negativa,
que pueda frenar la fuga de la frustración, que nos permita contar con gente de las unidades de proximidad, que pueda permitir la coordinación operativa y evidentemente todo concentrándose en la inteligencia social y los sistemas C4 y C5 de la Ciudad de México particularmente a través de la atención de las llamadas inmediatas y directas, ¿no? A través de la línea del monitoreo. En este caso, Mercedes nos habla de la geografía del llanto, los espacios públicos y sus cifras de impacto y nos dice, históricamente los mexicanos hemos ocupado los mismos monumentos para festejar y también para llorar. Sin embargo, cuando la masa se impregna de frustración, estos puntos simbólicos se transforman en termómetros de tensión urbana. Por ejemplo, lo que sería el Paseo de la Reforma y el propio Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Ellos se convierten en el epicentro del dolor colectivo. Tras el reciente partido contra Ecuador, más de 1 millón de personas colapsaron la vialidad, dejando un saldo trágico de 4 muertos por asfixia y aplastamiento. Tras perder ante Inglaterra, el flujo no es de celebración, sino de dispersión caótica. El alcohol consumido durante más de 90 minutos de angustia genera un exceso de desinhibición que, combinado con la amargura, satura los accesos y las calles laterales como Florencia y la propia zona rosa, con riñas aisladas y vandalismo oportunista. Algo similar va a terminar ocurriendo con la Minerva allá en Guadalajara y la Macroplaza allá en Monterrey, centros urbanos donde habitualmente se concentran entre 80,000 y 150,000 aficionados. Las bases de datos de seguridad ciudadana locales demuestran que en las 3 horas posteriores a una eliminación mundialista, las llamadas al 911 por alteración del orden público, detenciones por conducción en estado de ebriedad y riñas en zonas de bares se incrementan hasta en un 45% en comparación con un domingo habitual. Si la victoria expande el riesgo hacia el espacio público de forma ruidosa, la derrota opera a la inversa, mueve el peligro hacia un plano intrínseco, silencioso y mucho más difícil de auditar. La frustración se repliega hacia el tejido más íntimo, y este es el núcleo familiar. De acuerdo con datos correlacionados por especialistas y organismos internacionales, la violencia familiar y las llamadas de emergencia por agresiones domésticas se disparan de manera alarmante hasta un 30% tras una derrota de la selección en torneos de alta carga emocional. La expectativa rota y la irritabilidad no se diluyen, se desplazan emocionalmente hacia quienes están más cerca, esposas, hijos o cualquier miembro del entorno más vulnerable. Un partido cerrado y polémico, definido por la mínima diferencia, tras una expulsión y un penal en contra, funciona como una olla de presión que acumuló tensión durante demasiado tiempo. Al terminar el juego, esa energía negativa busca una salida y lamentablemente muchas veces la termina encontrando en el lugar. La solución técnica, hablar en este caso de la contención policial a la inteligencia social. Para mitigar este escenario post-derrota, la seguridad no puede basarse en la suerte o en el simple despliegue de patrullas con sirenas abiertas. Retomando la tesis de Alcántara Soria, la clave radica en la inteligencia social, el ciclo preventivo que implica recibir, conocer y obtener datos concretos de lo que sufre la ciudadanía en cada espacio, desde el C4 municipal o el C5 estatal hasta el barrio y el paradero de autobuses, para detectar amenazas antes de que se traduzcan en violencia. Para abordar la frustración colectiva, el sistema de seguridad debe estructurarse bajo criterios estrictamente técnicos. Punto número 1. Monitoreo y lectura dinámica del ánimo colectivo. Las autoridades y los centros de control, los C4 y los C5, deben mapear los corredores de dispersión urbana y las zonas de alta densidad de centros de consumo, bares y fanfest, para intervenir flujos antes de que los cuellos de botella detonen batallas campales. Punto número 2. Mitigación de factores colaterales en el transporte. El control estricto de la movilidad y la implementación de alcoholímetros dinámicos en las rutas de salida de las principales plazas son fundamentales para frenar la conducción agresiva y los accidentes fatales. Punto número 3. Activación de protocolos de alerta de violencia de género y doméstica. Los cuerpos de proximidad social y atención a emergencias deben estar en alerta máxima durante las 12 horas posteriores al partido, sabiendo que el foco rojo se trasladó de la plaza pública al espacio privado. Y en este sentido, tomando en consideración estos detalles, podemos abordar ciertas conclusiones. Por ejemplo, que la Copa del Mundo en México nos ha dado
y nos ha dejado lecciones muy dolorosas que cobraron vidas humanas tras, bajo y a consecuencia de la justificación de la pasión futbolística. Perder entre Inglaterra duele en el orgullo deportivo, pero no puede costarnos la paz social ni la integridad de nuestras familias. Hacer prevención real significa entender el comportamiento humano que viene después del silbatazo. Disfrutemos el análisis, procesemos la derrota con madurez, evitemos el exceso de alcohol y la combinación con el volante. Y sobre todo, regresemos a casa recordando que esto es, al final del día, solo un juego. Por favor, cuiden a los suyos, amen profundamente a su familia y mantengamos la calma, que la verdadera seguridad se construye desde el autocontrol y el respeto comunitario. Y yo termino por agregarles algunas cosas que me hicieron pensar profundamente, sobre todo después de la reflexión que les hice dentro del ámbito deportivo y relacionado con la prensa, porque también se han estado subiendo los videos de cómo ha ido reaccionando la gente de diversos lugares. Curiosamente, los que podrían considerarse, al ser los victoriosos, que tendrían hasta ciertas actitudes de soberbia y desprecio hacia los derrotados, como fueron los ingleses, tanto mucha gente de la que sube en el estadio, salvo evidentemente contadas excepciones que siempre van a existir, pero considerando además la fama que los ingleses y los hooligans tienen al respecto, el saldo es relativamente blanco. Y ver cómo hubo ingleses que a título personal hicieron la cobertura de su experiencia directamente en el estadio y los grandes elogios que tuvieron hacia los fans, que los trataron bastante mejor que bien, y la gran experiencia que para ellos representó estar en el estadio, y que ellos lleguen a hacer el comentario de que en ningún otro lugar del mundo y algún otro estadio, y recordando que ellos viven en Inglaterra, habían visto el comportamiento y el apasionamiento de gente como la que encontraban aquí en México. También miembros de la prensa inglesa que hablaron con amplios elogios, y pasó una cosa muy curiosa. Eh, Desgraciadamente, algunos de nuestros hermanos colombianos que no la tomaron muy bien una vez que fueron derrotados por la selección mexicana, la tomaron en contra, no solo de la selección, sino también en contra de los mexicanos. Y esto dio como resultado una serie de publicaciones bastante agresivas en cuanto a los mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos. E inclusive se dio el caso de una persona que a nombre de la Tri, que es como allá en Ecuador, le dicen a su propia selección, a diferencia de nosotros que le decimos el Tri, una persona que publicó, vayan ustedes a saber si realmente representando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y dijo que ellos apoyaron desde siempre a los ingleses y que les daba mucho gusto que hubieran despreciado, que hubieran derrotado a los mexicanos como tal. Y el que contestó de una manera directa fueron los ingleses, particularmente un comentario que hizo ante la prensa el propio Bellingham, uno de los mejores jugadores de este partido, y que ante una pregunta bastante insidiosa por parte de un periodista ecuatoriano que así se distinguió, que ellos todo el tiempo los habían apoyado y hablando mal y expresándose mal de los mexicanos, Bellingham contestó de una manera bastante clara que él no coincidía con ese diagnóstico, que a ellos les había encantado la manera en la que les trató el público mexicano, que se portaron los jugadores como unos caballeros, y les asombró además la respuesta por parte de un estadio que fue bastante favorable en cuanto al trato, y entendiendo obviamente que estás en un ámbito deportivo. Y aquí esto pues termina dejando en ridículo a algunos de los comentaristas sudamericanos que, desgraciadamente muy dolidos, no han podido superar una situación en la que, como yo les había dicho previamente, desgraciadamente se dejaron llevar por la inflada que les terminaron dando sus propios medios, y creyéndose que ellos ya literalmente lo único que iban a hacer era recibir la copa porque iban a ser campeones del mundo, lo recordarán como se los dije, y que tenían la mejor defensa del mundo, ¿no? Duele cuando la realidad te alcanza. Nosotros todavía, a 2 días de distancia, venimos saliendo de una situación así, pero hemos visto cómo jugadores como el propio Gilberto Mora, jugadores como el propio Quiñones, o el mismísimo Javier Aguirre, se han tomado con una filosofía bastante centrada, lo que ha representado el triunfo, y entender que pues tarde o temprano esto podía ocurrir, e inclusive hasta el propio Vasco se distinguió diciendo que todos los aciertos fueron de los jugadores y todos los errores él los termina asumiendo, ¿no? Pero así como les pasó a los hermanos ecuatorianos,
Ahorita, por ejemplo, la están pasando los hermanos colombianos que acaban de ser eliminados, desgraciadamente, por Suiza en tanda de penales. Algunos mexicanos que cayeron justamente en esta parte de lo que representa esta olla de presión ante la derrota de México. Y pues dolorosamente, a mí ya me tocó ver dos videos bastante tristes, en donde dos aficionados, además, pues bastante influidos por el alcohol, están en los últimos segundos del partido gritando desesperados a la televisión, inclusive alguno que está haciendo un berrinche, pero que ya ni un niño chiquito de un año termina siendo, y después los propios familiares con los que se encuentra, que ellos mismos están diciendo, tranquilízate, bájale, perdón, ustedes se terminan enterando en ese momento que está además desesperado porque les apostó toda la quincena. El otro personaje que también vi, un tipo que se agarra a puñetazos el monitor televisivo, lo derriba, lo patea, lo agarra y lo vuelve a aventar y despotricando y mentando madres de la propia selección, que en ese sentido, pues ellos no tienen la responsabilidad ni la culpa de lo que el señor termina diciendo. Él también terminó apostando toda la quincena a que México ganara. Y ahí lo peor del asunto, que es cuando ves que esa irracionalidad que aquí se está desquitando con la televisión, pero igual esa televisión se la pudieron haber aventado cualquier miembro de la familia o se pudo haber salido a agredir a alguien más, en donde te encuentras que desgraciadamente esta persona pues también está molesta, está enojada e irritada por lo de la pérdida de la quincena, pero al momento de no pensar, no está calculando que ahora va a tener que reponer el monitor en el que estaba viendo la televisión inteligente y además, si es televisión inteligente, pues entienden ustedes que los precios no van a bajar de menos de 15,000 pesos y entonces sobre la pérdida de la quincena, agrégale 15,000 pesos más y suponiendo que al momento que la derribaste, los cables no terminaron jalando a tu sistema en el que estabas conectado y esto implique que además ahora tengas que reponer también el aparato decodificador de las señales, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto siempre ha pasado, esto siempre ha existido y sobre todo nosotros presumimos mucho esta parte en la que se dice es que el apasionamiento del latino. Pues, también se apasionan los ingleses y también se apasionan los sajones, o sea, ya basta de creernos que esto nada más les pasa a los latinos, esto le pasa a todo aquel que tiene sangre corriendo por las venas y vean el apasionamiento de los italianos que ni siquiera pudieron calificar. Imagínense toda la atención que el público italiano tiene de prácticamente no haber calificado siquiera a los mundiales durante los últimos 3 años, ¿no? O la atención que tienen acumulada los alemanes de en los dos mundiales anteriores no haber pasado a la siguiente fase y en esta ocasión que sí pasan a la siguiente fase, no alcanzaron a derrotar a un equipo que ellos consideraban inferior, como es el caso de Paraguay, ¿no? O la acumulación de esta tensión que también sufren los hooligans, que también sufren los rooligans, que son, en este caso, los aficionados de los daneses, a los que se recuerda con mucho cariño del Mundial de México 86, o lo que estamos viendo ahorita con los vikingos rojos, los de Noruega, ¿no? Y centrado, además, en lo que representa su centro delantero, que es el caso de Haaland, o lo que claro, lo que ustedes ven que representa la frustración de 24 años por parte de los brasileños, lo que representa aquí es al revés, el gusto a veces pareciera un tanto excesivo por parte de nuestros hermanos argentinos, en donde si nosotros creemos que aquí nos apasionamos, ustedes no han visto cómo se apasionan en Uruguay, vieron cuando a Uruguay lo eliminaron, ¿no? El apasionamiento que tienen los argentinos, el apasionamiento que tienen los brasileños, el apasionamiento que tienen los paraguayos, que han demostrado los colombianos, que han demostrado los ecuatorianos, que han demostrado, aunque no calificaron, los venezolanos. En ese caso estamos hablando, y como solemos decirlo, tanto Mercedes como yo, bienvenidos no al mundo de las aficiones, no al mundo de los géneros, estamos hablando de personas, bienvenidos al mundo de las personas. Y aquí, ante la derrota, tanto los irlandeses como los escoceses, como los franceses, todos caen en la misma situación. Y por ahí en alguna ocasión hace mucho tiempo mencionaba a Fernando Marcos en alguna mesa de discusión de los protagonistas, cuando decían es que cuál es el público más apasionado, él decía que desde su punto de vista,
si se diseñaran tribunas que fueran giratorias y que hubiera un momento en el que la tribuna estuviera apuntando para el otro lado de la cancha, los que nunca jamás bajarían el ritmo son los italianos, los famosos tifosi italianos, ¿no? Porque ellos están a muerte con el equipo y no importa si van ganando, si van perdiendo, están a muerte con el equipo. Y una vez que se acabó el partido y antes de que empiece el siguiente, ahí sí la prensa y el público devora por completo a los seleccionados hasta que vuelve a jugarse en donde otra vez es el apoyo al 100%. Y aquí desgraciadamente sí tengo la experiencia de haber vivido tanto en estadio, en Campeonato Mundial de Fútbol. Yo pude ver el Bélgica-Argentina de México 86 estando en la tribuna. Algunos partidos de la selección mexicana. Me tocó ver también la final del Campeonato Mundial Juvenil Varonil en México en 1983, si mal no recuerdo. Y sí, hay una diferencia en la forma en la que tú ves cómo los argentinos, los brasileños, los belgas mismos se apasionan por defender a su selección, pero en ningún momento ellos se burlan o despotrican. Se pueden molestar por alguna mala jugada, pero se pueden frustrar, pero no significa que de repente empiecen a burlarse de su propia selección. Y esto lo han dicho diferentes extranjeros que han venido a jugar a México, tanto con selección como con equipo, en donde han dicho es que en México es el único lugar donde si de repente las cosas no están saliendo bien, le empiezan a gritar el ole burlón a sus propios seleccionados. Eso en ningún otro lugar del mundo suele pasar. O al contrario, empiezan a gritar oles habiendo empezado el partido. Ustedes lo acaban de ver en el partido contra Inglaterra, ustedes lo acaban de ver en el partido contra Ecuador, ustedes lo vieron contra Chequia y ustedes lo vieron contra Corea misma, ¿no? Ustedes lo vieron contra Sudáfrica y eso tampoco se hace. Así como hay que saber ser un digno perdedor, también se tiene que saber ser un digno triunfador. Y esto nos muestra cómo esta inteligencia social no siempre se ha sabido manejar y esto no depende nada más de un control por parte de las autoridades, sino implica el autocontrol, la sensatez, la pertinencia y la madurez que nosotros como públicos debemos de tener. Espero que esto nos permita entender la importancia que de repente algunas personas, y con cierta parte de razón, dicen es solo un juego. Sí, como tal no se está jugando el prestigio de la nación. Esto lo advirtió Fernando Marcos, lo dijo Carlos Albert, lo mencionó Raúl Orbañanos en repetidas ocasiones, lo ha dicho el propio José Ramón Fernández. O sea, no se está jugando la patria, no se está jugando la nacionalidad, no estamos en una guerra. Pero una cosa es que uno entienda que es un juego, pero un juego en el que se mezclan todas las vísceras, ¿no? Va el cerebro junto con el corazón, junto con el hígado, junto con las tripas. Y eso es lo que provoca que cuando no sabemos balancearnos, se provocan este tipo de situaciones. Porque ahí es donde nos damos cuenta que para ciertas cosas, deportivamente hablando, es únicamente un juego. Pero socialmente, sobre todo cuando entra el patriotismo y, muy grave, cuando entra el nacionalismo, ahí sí tenemos problemas. El patriotismo es el orgullo que tienes por tu nación, por tu cultura, por tu gente, por tu lengua, por tu himno. El nacionalismo, y ahí tenemos dos ejemplos, en Italia en los 30 y los 40, y en Alemania también en el mismo periodo, y en la propia Unión Soviética de aquellas mismas épocas, el nacionalismo es pensar y creer que tu patria no solo es hermosa, tu himno, tu comida, tu gente, tus vestidos, sino creer y obligar a los demás a creer que la tuya es mejor y está por encima de los demás. Ese pequeño salto es el que nosotros tenemos que saber controlar y tenemos que saber manejar para poder alcanzar o tratar de alcanzar un mayor y un mejor equilibrio como nación. Yo creo que tenemos mucho que reflexionar, hay que disfrutar ya de los cuartos de final en adelante y aquí es donde vamos a ver con los que quedan, por supuesto, cómo se maneja este control emocional de esta inteligencia social.